gracias. Bueno, qué alegría que haya tanta gente acá. La verdad que gracias a la convocatoria y gracias a que interese tanto el tema, la verdad que me encanta. Además me gusta el ámbito que yo no conocía. Y además está la bandera del arcoíris, o sea, no estamos en Casa Brandon, pero tenemos como ese simbolito ahí bastante significativo. Si lo hacíamos ayer, además estamos en el día de los 50 años de Stonewall, que hubiese sido aún más simbólicamente interesante, pero podemos festejar hoy igual, perfectamente. Bueno, algunas cosas voy a repetir porque algunas cosas es medio como imposible. Si quiero dar mi respuesta voy a pasar por algunos lugares que ya pasaron, perdón. Lo que no me quedó todo claro, porque hasta cierto punto de tu charla, después lo explicarás, Gabriel, dijiste que el psicoanálisis no era heteronormativo, pero después dijiste que era heteronormativo, después dijiste que no. Entonces no me quedó claro si estamos todos de acuerdo en que es heteronormativo, pero eso queda para la discusión posterior. O sea, el primer punto, obviamente, creo que estaremos todos de acuerdo, que no hay un psicoanálisis. El psicoanálisis es como el peronismo, digamos. Hay todas las vertientes, ¿no? Pero es más compleja la cosa, según mi punto de vista, porque tampoco es que, digamos, están ya los psicoanálisis heteronormativos y los psicoanálisis no heteronormativos, porque tampoco las teorías psicoanalíticas, y mucho menos la práctica del psicoanálisis, es tan coherente. Entonces el mismo psicoanálisis, generalmente en mayor o menor grado, tiene ese tremendo potencial de constructivo y al mismo tiempo puede ser heteronormativo, porque no termina de... Eso ya está presente, está muy claro en 3 ensayos. Es como que nunca hubiésemos salido de esa encerrona que hay en 3 ensayos, que por un lado dice esa cosa tan novedosa, que hasta donde yo sé nadie había dicho de ese modo antes, que es que la pulsión no tiene ningún objeto predestinado, natural, y al mismo tiempo todo esto lo reencuadra en un contexto donde todo termina en la maduración genital y no me acuerdo, bla, bla, bla. O sea que el psicoanálisis, tenemos mucho para pensar, eso está buenísimo, tenemos mucho para pensar, pero digamos, si la heteronormatividad es este régimen social, político y económico que impone la heterosexualidad, yo diría que en gran medida, que en una medida importante, eso existe en el psicoanálisis. Y esto además, a mí por lo menos se me vuelve muchísimo más claro cuando los psicoanalistas llegan al punto a hablar de las sexualidades disidentes. Digamos, no, hay de todo, digamos, hay analistas que no tienen ningún problema, pero hay una parte muy importante del psicoanálisis, según mi modo de ver, que cuando llega a ese punto, digamos, toda la parte heteronormativa se exacerba y se dicen cosas complicadas. Generalmente es un poco, a mi gusto, un poco paradójico, porque cuando el psicoanálisis es heteronormativo, en general no es el nombre de la diferencia, lo cual es como una cosa medio curiosa, pero en función de la diferencia, pero que generalmente está homologada a la diferencia sexual anatómica y a cierta lectura que se hace de cómo es procesada la diferencia sexual anatómica, caemos en plantear que toda sexualidad que no sea heterosexual sería una defensa contra, una renegación de o una huida de esa sexualidad que sería la sexualidad, que habíamos dicho que no había un objeto digamos, natural de la pulsión, pero sin embargo ese argumento, que realmente es el más fuerte que tiene el psicoanálisis para ser heteronormativo, es heteronormativo, porque si toda sexualidad que no es heterosexual es una defensa contra, eso ya instaura inevitablemente una heteronormatividad. Ahora, como no quiero que simplemente crean lo que digo, me gusta más pasar la palabra de otros y mostrarles que no lo saco de mi imaginación, por ejemplo. Además, a mí me encanta pasar la palabra. Cuando algo me interesa o me gusta darle, así como a mí me gusta que me den la fuente original y yo reservarme mi propio juicio, me gusta hacer lo mismo con otros. Así que como cuando tenía un grupo de ópera, yo hablaba un poquito, pero era mentira. Lo que yo quería hacer era hacerles escuchar a la gente la ópera porque me parecía increíble. Entonces, yo daba un contexto, pero no era lo importante. Lo importante era invitar. Bueno, ahora los invito a leer algunos ejemplos de
cómo para mí opera y en qué cosas, por ejemplo, obviamente son algunos ejemplos, podría traer cientos y no nos vamos más y además sería aburrido. Pero voy a dar algunos ejemplos sin nombres. No voy a decir de quiénes son todos autores reconocidos los que voy a nombrar. Pero no voy a dar nombres porque no quiero que terminemos en, ah, no, es fulanito, ah, no, es menganito, o que piensen que como yo soy de tal institución, entonces voy a nombrarlos de la otra, porque no, o sea, esto es transversal a todo el psicoanálisis, no tiene que ver con determinada institución. De hecho, uno de los que voy a nombrar es de mi propia institución, así que imagínense que... Entonces, por ejemplo, uno se pregunta lo siguiente, uno de estos analistas se pregunta, ¿pero qué de las perversiones en tiempos de declive, quebranto, desbaratamiento de la función rectora del padre? Ah, y punto importante para contextualizar esto, cuando dice perversiones se refiere a cualquier práctica sexual no heterosexual. Entonces, ¿qué de las perversiones, entendidas de ese modo, ¿no?, en tiempos de declive, quebranto, desbaratamiento de la función rectora del padre? Y se responde que la carretera principal, para retomar a Lacan del Seminario 3, dice este autor, parece no hallarse demasiado transitada. Su asfalto está lleno de fisuras. Hay un empuje que cada quien explore sus senderos personales. Senderos personales puesto con unas comillas muy sospechosas, no como que no me gusta mucho eso, los senderos personales aparentemente. Entonces tenemos la carretera principal, obviamente en el contexto de la heterosexualidad, y después están los senderos personales, que no sé, no está muy lindo. ¿Qué ley, dice, qué autoridad puede señalar, escúchense esta, puede señalar hoy en día, por esos caminos no te vayas a perder, por allí no, No, dice, hoy vale todo. Y como somos muy respetuosos por la diferencia y no discriminamos, ningún goce es mejor o peor que otro. Adelante pues. O sea que evidentemente para este analista hay goce que es mejor y otro que es peor. Claramente. Y goce sexual estoy hablando, no estamos hablando de los goces en general. El contexto del artículo es sobre las perversiones entendidas como prácticas sexuales no heterosexuales. Insisto porque es interesante. Y es importante dejar claro que está hablando de eso. Por otra parte, este mismo autor deplora lo que pasó hace 50 años en Stonewall, digamos que fue el disparador de que inmediatamente después los movimientos de liberación gay hicieran una reivindicación con la Asociación Americana de Psiquiatría y que lograran que después de acabar con el acoso policial, empezaron con el acoso psiquiátrico psicoanalítico, lograron que la homosexualidad se quitara a los DSM, y la mayor resistencia no fue de los psiquiatras, fue de los psicoanalistas, claramente. También eso me parece que tiene cierto mérito porque los psicoanalistas tenían una teoría más sólida, entonces tenían un punto más motivo para oponerse, pero se opusieron con firmeza, cosa que tal vez sea un poco más entendible en ese contexto, igual sería discutible, pero que un psicoanalista en Buenos Aires hace 2 o 3 años lo deplore, no sé, me suena que es bastante heteronormativo. Otro autor, por ejemplo, reivindica la deplorable frase del Seminario 5 en la que Lacan dice que los homosexuales seríamos curables, aunque no se nos cura. A veces somos tercos además. Otro afirma, dice que, esta también es literal, el punto mayor que permite identificar con mayor rigor los cuadros perversos recae en la evitación del acoplamiento genital heterosexual. O sea, todo lo que no es genital heterosexual es perverso, ya está, la heteronormatividad ya está ahí funcionando. Otra escribió un libro que se llama Autorizarse sobre el sexo. No, perdón, la autorización del sexo, perdón. Y en ese libro, digamos, supónganse que ustedes vienen de otro planeta interesados en la cultura y en los modos relacionales de este planeta Tierra. Entonces leen ese libro. Saben que ustedes leyendo ese libro sabrían que en este mundo hay relaciones entre hombres y mujeres, y esas relaciones son de derecho. Hay relaciones entre locos, entre psicóticos, que son de hecho pero no de derecho, y ya está.
En todo un libro que se llama La autorización del sexo, no hay ni una sola mención a que a veces las relaciones no son entre hombres y mujeres, pero no son siempre entre hombres y mujeres las relaciones sexuales. Y otro dice que, otra afirma, dice falsamente, dice que Lacan no homologa homosexualidad a perversión. Y, digamos, Lacan, hay que ser honesto, habló muy poco sobre la homosexualidad. Habló sobre todo a la altura de los seminarios 4, 5, 6, después casi desaparece el tema, pero cuando habló siempre la planteó como una perversión. Y dice que, despliega otras formas para ver... y esta misma autora despliega otra de las formas que, a mi juicio, toma la, ¿cómo se dice?, la heteronormatividad del psicoanálisis, que es hacer equivaler neurosis con heterosexualidad. Dice esta autora, el neurótico se pregunta si es hombre o mujer, y los hombres y las mujeres languidecen porque no solamente no hay una meta sexual clara, una norma que diga que tenemos que ir hacia la copulación genital para la procreación de la especie, sino que además siempre se malogra. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, excepto que todo esto es entre hombres y mujeres. Digamos, chicos, la relación sexual no es siempre entre hombres y mujeres. Chicos son los analistas los que están acá, ¿no? Lo único, y esta es la frase que destaco, la misma autora dice, lo único que hay es un malentendido entre hombres y mujeres. Exactamente. La gente que no somos heterosexuales, porque yo creo que, no creo que esta persona tenga una intención agresiva, pero no se dan cuenta lo violenta que es esta frase, o este tipo de frases, sobre todo reiteradas, donde todo el tiempo, aún aunque hagamos declaraciones de que está todo bien con la diversidad sexual, en el caso de que uno quiera ser políticamente correcto, pero todo el tiempo estamos volviendo a este discurso donde toda la vida erótica transcurre entre el hombre y la mujer, y del resto no se nombra, o se lo nombra muy, muy marginalmente. Otro aspecto de la heteronormatividad del psicoanálisis es que si se ocupa de la homosexualidad, en general, digamos, los temas de los que se ocupa son muy pocos y en mi opinión muy pobres y en mi opinión muy útiles, muy inútiles quise decir, pero después vemos el fallo. Pero ahora no voy a ponerme a asociar. Pero digo, ¿se ocupa de qué? A ver, ¿por qué el chico este es gay? ¿Es porque el papá, porque la mamá? O bueno, pero ¿acepta la castración o no la acepta? O sea, ¿hay una renegación de la castración o no en esto? O sea, puede tener un interés eso, capaz que eso es el lapsus que tuve con lo útil. A mí también me interesa el tema. A mí me preocupa mucho, digamos, qué lugar darle o no darle al complejo de castración, porque es muy difícil de pensar el tema. No es nada simple. Pero si vamos a atender a un paciente gay, la verdad que es de muy poca utilidad, porque es gay, o sea, ya no vamos a revertir eso, porque realmente estas ideas generan, digamos, como el espejismo de que, bueno, entonces, si vamos a esta causa, podemos llegar a revertir la causa de ese sufrimiento, de esa elección o de esa perversión, según como lo quieran ver, ¿no? Y por otra parte, hay muy poca bibliografía, si es que hay alguna, no lo sé, yo no la encontré, que se ocupe de algo que sí es sumamente importante en la vida de la gente gay, que es del efecto subjetivo que tiene la homofobia, de lo que es vivir en un mundo que es, a partir de cierto momento de la vida, es permanentemente hostil, o es actualmente hostil o es potencialmente hostil. Y eso obviamente incide un montón en la subjetividad de esa persona, en lo que esa persona puede hacer, en lo que esa persona puede decir, en lo que puede sentir incluso, en lo que puede expresar. Entonces, me llama mucho la atención, y no al mismo tiempo, porque me parece que estas son las cosas que tenemos que pensar, y ¿cómo es que dijiste, Débora, que hay posibilidad hacia el futuro? O sea, digamos, tampoco tenemos que saber todo, o sea, no es que, qué desastre que somos, sino que, bueno, escuchemos. Yo soy muy admirador de un psicoanalista del cual hubiese querido escribir un libro, pero hasta ahora la energía no me dio, ni el tiempo, que es Sándor Ferenczi. No sé si ustedes lo conocen, es un discípulo muy directo y muy querido por Freud, aunque la relación, digamos, tuvo avatares un poco difíciles. En mi opinión, es uno de los más grandes psicoanalistas que yo conozco, pero sobre todo en sus últimos desarrollos, los que hizo cuando toda la guardia pretoriana que se armó alrededor de Freud
empezó a tratarlo de loco. Y lo trataban de loco, ¿por qué? Porque ponía, esta es lectura mía, obviamente, no está con estas palabras en Ferenczi, pero decía, el padre está castrado, y nadie quería escuchar eso, obviamente. Entonces, este hombre tenía algo que yo admiraba mucho, que a partir de cierto momento de su vida, de su desarrollo profesional, que él dice, bueno, pero cuando un paciente te hace una crítica y te dice, suponete, che, hoy estás de mal humor. Dice, uno que tiende a hacer defensivamente, o incluso hablamos de la teoría, ¿no? Es una resistencia de ese paciente. Pero dice él, puede ser que sea una resistencia de ese paciente, ahora puede ser que no esté de mal humor. Y que el paciente registró que no estaba de mal humor, y en ese caso la verdad que sería amable y sería bueno desde el punto de vista del análisis decir, mira, sí, la verdad que no es mi mejor día hoy. Después unas veces se defiende, a veces un paciente me dice, ¿qué sé yo? ¿Estás distraído? Y yo a veces digo, sí, tenés razón, y otras veces me hago el que, no, te estoy escuchando. Digo, no siempre lo hago tan bien, pero quiere decir que creo que mejor es, si uno, digamos, realmente no negarle al otro la percepción que tiene, porque eso es enloquecedor. Entonces, ¿a qué viene lo de Ferenczi? ¿Por qué lo traje? Porque para mí la principal razón por la cual el psicoanálisis tiene más heteronormatividad de la que podría tener, con lo cual pierde parte del potencial que claramente tiene, es que tiene una actitud defensiva hacia los discursos que está generando, a los discursos tan interesantes que están generando las mujeres y las disidencias sexuales, que están haciendo escuchar una verdad que estaba silenciada. Esto es algo que me parece que los psicoanalistas debemos decir, esto nos interesa, porque acá alguien que estaba censurado, que por las relaciones de poder estaba impedido de hablar, se está animando a tomar la palabra, y sin embargo, por defender la teoría en el sentido más triste de la palabra, el sentido del dogma, no se escucha, y todo el tiempo la posición, al menos de muchos analistas, es esto ya lo sabíamos, esto está todo ya está todo en, y ahí ponemos el papa de cada uno, ¿no? Digamos, cada uno pondrá cuál es su lugar, o sea, el que está, digamos, el que lo representa, pero siempre es, siempre nosotros, en esto es un nosotros, pero porque soy analista, pero no me identifico francamente en esa posición, le estaríamos diciendo a nosotros lo que ya sabíamos desde siempre, y es una verdad que le vamos a explicar que en realidad esto ya estaba incluido en la teoría psicoanalítica. Y además con eso no cambiamos nada, seguimos repitiendo los mismos dogmas y nos aburrimos un poco. Yo me aburro un poco, no sé ustedes. Y por último les voy a hablar del alivio. ¿Qué tiene que ver el alivio? Dicen ustedes, ¿está loco? No estoy loco. Les quiero contar una experiencia que tuve con la publicación del libro, que fue muy impactante para mí y muy aliviante y muy curativa para mí. O sea, yo publico el libro y el día que se hizo la presentación del libro, termino la presentación y le digo al público algo de lo que estoy convencido, le digo, bueno, ahora el libro ya es menos mío, ahora el libro es más de ustedes me van a decir qué escribí. Y efectivamente esos ustedes me fueron diciendo, empecé a recibir un montón de mensajes que me devolvían eso, ¿no? ¿Qué es lo que había escrito? De todos los mensajes que recibí, les quiero compartir unos pocos fragmentitos de dos, que son los que resumen mejor lo que quería contarles, que es de psicoanalistas o estudiantes de psicología que son gays y que encontraron en el libro alivio. ¿Y por qué les cuento esto? Porque yo encuentro en esa respuesta una especie de confirmación de lo que yo planteo en el libro. ¿Por qué? Porque si esta gente se sintió aliviada es porque había algo de lo que se tenía que aliviar. Entonces ese algo me parece que es una suerte de prueba de que existe ese algo. Si no, no hubieran sentido ningún alivio, hubieran dicho, estás diciendo lo de siempre. Y no fue para nada ese el efecto. Por ejemplo, voy a decir los nombres porque ellos me autorizaron y además querían que diga los nombres, ¿no? Rodrigo Chiveta es un psicoanalista que ahora es de Rosario, pero está en San Martín de los Andes, y me escribe bastante. Voy a contarles poquito porque tenemos un tiempo acotado y está bien, así abrimos la conversación. Dice, me resultaron interesantes tus posiciones y producciones, y sobre todo aliviante en materia de poder pensar, bueno, lo que a mí me pasó desde que empecé a leer psicoanálisis no es tan loco, no estoy solo en esto.
laburo desde el psicoanálisis, lo elijo, pero soy bastante curioso y siempre me hizo mucho ruido el modo de transmisión y producción teórica sin interpelar la matriz heterosexual discursiva. Y obviamente la práctica de algunos colegas. No estamos locos, me dice, y nuestra gaycidad nos impulsa a plantear que hay otras cosas para decir, además de las que se repite hasta el cansancio, y que no aportan nada nuevo. Me dan ganas de escribir y tomar la invitación que planteas como psicoanalista gay, tomar la palabra, porque tenemos algo para decir. Tu libro es un punto de partida, un lindo puerto desde donde zarpar. Me encanta esa imagen de que el libro sea un lindo puerto desde donde zarpar. Y por último, un fragmentito de lo que me dice otro pibe, que es estudiante de psicología de la Universidad de Córdoba, se llama Seba Santaularia, y dice: la verdad que yo llegué al análisis porque estaba intentando procesar mi vida que se partió cuando salí del closet. ¿Ven? Ahí tienen otra experiencia tan interesante, tan poco trabajada por el psicoanálisis, que es la experiencia del closet y de la salida del closet, ¿no? Lo que es eso a nivel de la palabra, todo lo que implica para un sujeto y para el entorno de ese sujeto. Ahí conocí, sigo con Seba, ¿no? Dice: ahí conocí lo interesante de acompañar los procesos y las singularidades. Bueno, esa cara del psicoanálisis me enamoró y arranqué psicología pensando ya en ser analista. Pero siempre me pesó esto del heteropatriarcado psicoanalítico, muchas veces ostentado desde las instituciones, y bueno, me generaba dudas. Me hacía daño porque a pesar de que me falta la clínica y mucho aprender, siento que el psicoanálisis es parte de mí. Les recalco esto, ¿no? Que es que me hace daño, porque la heteronormatividad en general y en el psicoanálisis hace daño, no es algo solo teórico, no es algo que solamente nos interesa desde el punto de vista de las ideas. Continúa: antes de mi salida del closet, dice Seba, lo que pasaba en general en mí era que aparecía permanentemente mi deseo homosexual y yo intentaba sofocarlo, como decir, acá no pasa nada. Yo en mi libro me explayo mucho, no lo voy a poder resumir ahora obviamente, en hacer entender que intentar sofocarlo no se puede reducir a un problema psicológico. Es algo que está totalmente relacionado con las relaciones de poder, es algo que no es solamente algo subjetivo, es algo objetivo que genera fenómenos objetivos. O sea, sería subjetivo si él fantaseara una heteronormatividad que no hay, pero la hay. Emergían dudas mías acerca de lo que se esperaba de mí como analizante y futuro analista gay. Además aclaro, esto no sé si le importa a Seba, a mí me aclara, uno no es analista gay. Uno no es analista. O sea, yo cuando analizo como gay. No creo que, no sé, Gabriel analice como heterosexual, o como ella, o Débora analice como mujer. No analiza, hay gente que tiene sensibilidad a la subjetividad del otro y hay gente que no, punto. Dice, entonces emergían dudas mías acerca de lo que se esperaba de mí como analizante y futuro analista gay, y yo las sofocaba. No miraba eso porque sabía que ponía en jaque un deseo mío que era muy fuerte. Ven este sentimiento que tiene que ver con lo que también comentaba tanto Débora como Gabriel, ¿no? Él sentía que se ponía en jaque su deseo si lo explicitaba. Dice Seba, ¿no? Digo que a través del libro pude darle curso a ese deseo de psicoanálisis sin el costo de dejar a nadie afuera, ni siquiera a mí mismo. Y apareciste tú, pone, y pone unas notitas musicales, como que no hay un bolero esta parte. Dice, y aquí en el mensaje original, yo lo pongo así, hubo un acto con tu libro, un acto instituyente que permite hablar de homosexualidad y psicoanálisis sin tapujos. Me refiero, con tu libro, los y las analistas gay tienen una lectura que va mucho más allá de la historia oficial y que es más bien una historia que no se cuenta, que se encuentra velada, y es la posibilidad de que analistas y analizados puedan darle curso a sus dos deseos, como es nuestro caso, nuestro deseo gay y nuestro deseo psicoanalítico. Bueno, acá dejo y abrimos a la conversación.